Hola, bienvenido al Misterio de los Misterios capítulo 2. En el capítulo anterior habíamos visto cómo ya había ciertos científicos que estaban dando vuelta alrededor de la evolución, podríamos decir. Habíamos visto cómo Carl Linnaeus había hecho su clasificación enciclopédica y ya Lamarck hablaba del transformismo de los animales. Habíamos visto que uno de los seguidores de la idea de Lamarck era Erasmus Darwin y cómo su nieto Charles había sido mandado a estudiar medicina a Edimburgo y volvió para decirle al padre que no quería y su padre lo iba a hacer cura. En eso hemos dejado el capítulo 1. En el capítulo 2 retomamos en este punto y Charles pudo defenderse respecto a lo que quería el padre y llegaron a un acuerdo. El acuerdo consistía en que Charles iría a Cambridge a tener una educación general y si más o menos en 2 años no aparecía ninguna vocación, entonces él sería efectivamente cura. Tengamos en cuenta que en la religión protestante los curas se pueden casar y llevar una vida muy parecida a la de cualquier profesión y pueden tener una familia. Pero de cualquier manera era algo que muy alejado de la vocación que tenía Charles. Así es que se fue hacia Cambridge y en Cambridge se anotó en varias materias y las que más le gustaron fueron dos, geología y botánica. En las dos, sus profesores también eran curas, eran clérigos. Sedgwick de geología y Henslow de botánica eran los que más lo marcaron y eso ya nos da la pauta de que la educación de Charles empieza a ir para donde nosotros creemos que tiene que ir la historia, ¿no? Una de las cosas graciosas sobre Charles es que se empezó a conectar con capturar y coleccionar animales, especialmente escarabajos. ¿Sí? Acá atrás mío vemos una caricatura de Charles subido a un escarabajo que era hecha por algún amigo de él. Vamos a dejarlo a Charles en Cambridge y nos vamos a ir a otro lugar del mundo, totalmente distinto. Nos vamos a ir a Tierra del Fuego. ¿Por qué Tierra del Fuego? En esa época la Marina inglesa estaba haciendo una gran expedición para hacer mapas de todos esos laberínticos canales de Tierra del Fuego, del Estrecho de Magallanes, del Cabo de Hornos. ¿Por qué? Porque en esa época era clave para Inglaterra para poder acceder al continente que estaban colonizando, que era Australia, ir y volver por las peligrosas aguas de Tierra del Fuego, que tienen vientos, que son canales angostos, llenos de piedras ocultas. Entonces, y no había mapas buenos. Entonces se hizo una expedición para hacer los mejores mapas y después de casi 4 años el capitán de uno de esos barcos entró en una gran depresión y se pegó un tiro y asumió un teniente que se llama Robert Fitzroy, va a ser nuestro amigo por bastante tiempo de estos capítulos. Y entonces Robert Fitzroy asumió el mando del Beagle y cambió totalmente el esquema de generar cómo hacer los mapas. Dividió la tripulación en muchos botes para poder tomar muchos puntos, coordenadas y poder así dibujar el mapa de las islas de Tierra del Fuego. Resulta que uno de esos botes fue robado por los indios y entonces él en represalia, y 4 en realidad, pero según él los chicos querían quedarse a bordo y decidió llevarlos de vuelta a Inglaterra para educarlos y después devolverlos en Tierra del Fuego y que ellos fueran la base de la civilización de los indios de la zona de Tierra del Fuego, de los cuales después vamos a hablar. La cosa es que Robert Fitzroy entonces cuando vuelve a Inglaterra todavía le quedan muchos mapas por hacer y trajo estos 3 indios, los educó, digo 3 porque eran 4 originalmente, pero uno murió de una fiebre en la ciudad de Montevideo, con lo cual vuelven con los 3, los educa, los chicos realmente eran 2 chicos y un adolescente alrededor de 20 y pocos años. Los educa, los chicos aprenden inglés, se visten como occidentales, incluso se los presenta al rey y la reina y hay todo un gran proyecto que recibe mucha ayuda de la sociedad londinense para crear
una colonia civilizadora, evangelizadora en alguna de las islas de Tierra del Fuego. Entonces ya Fitzroy estaba planeando otro viaje a Tierra del Fuego, donde él estaría nuevamente a cargo del Beagle. Y ya como él conocía Tierra del Fuego y estaba maravillado por todo el sur de la Patagonia y las islas y canales de Tierra del Fuego, la idea de él era llevar a algún naturalista para que describiera desde el punto de vista científico toda esta naturaleza virgen y salvaje que él había visto. Así que decidió invitar a uno de los mejores y le escribió al profesor Henslow de la Universidad de Cambridge todo el proyecto, pero bueno, Henslow tenía familia, no se podía ausentar por tantos años, 4 o 5 años, que era lo que se esperaba que durara la expedición, con lo cual Henslow le propuso a Fitzroy que su alumno preferido fuera el que ocupara su lugar, y así fue que le introdujo a Darwin, a Fitzroy, y la verdad es que Fitzroy le pareció que era un joven sin experiencia y lo descartó. Buscó otros naturalistas que se pudieran subir al barco, pero la verdad es que ninguno quería pasarse 4 años en un lugar de un clima imposible. Con lo cual finalmente volvió a la idea de que fuera Charles y lo invitó. Charles volvió a su Shrewsbury para contarle la buena nueva a su padre, que realmente finalmente había encontrado una vocación y que iba a dar la vuelta al mundo haciendo los mapas con el conocido Robert Fitzroy, que tenía alrededor de 28 años. Darwin en esa época tenía 23. Cuando Darwin vuelve a Shrewsbury y le cuenta la historia de su padre le niega, piensa que es una manera, un artilugio de no seguir estudiando y no le da permiso. Entonces Charles, ya muy enojado con su padre, se va a ver a su tío de la familia Wedgwood. ¿Se acuerda del cuadro que estaba antes? Su tío era el que tenía toda la plata y al tío le pareció que era una aventura que no se podía perder. Entonces le escribió una carta al padre de Charles para que le diera permiso, y bueno, el padre de Charles finalmente le dio permiso de hacer el viaje y Charles pudo viajar. Bueno, y vamos a ver cuál era entonces el plan que tenía Fitzroy para este gran mega viaje del Beagle. Por un lado, iba a dar la vuelta al mundo, porque de esa manera podía distribuir los errores de coordenadas y así lograr los mejores datos y los mejores mapas del mundo. Esto lo hacía que el viaje fuera a durar entre 4 y 5 años, más que nada porque tenía varios años de hacer relevamientos en el sur de la Patagonia y tenía todo el tiempo para venir, y después tenía que cruzar el Pacífico y volver por el otro lado. Todo eso le llevaba muchísimo tiempo. Y finalmente una parte importante de su plan para que el viaje fuera absolutamente memorable e histórico era que tuviera un relevamiento geográfico y científico como nunca se había hecho. Por eso estaba Darwin en el barco. Pero bueno, el barco, nosotros nos vamos a subir al Beagle, vamos a estar bastante tiempo, bastantes capítulos arriba del Beagle, por eso me gustaría que lo conozcan un poco. El Beagle atrás vemos el plano del Beagle, que tiene una eslora, o sea, un largo de 28 metros, 7 metros de ancho y 2,80 metros de calado. Si miramos en la parte de atrás, en la popa, vemos que hay una mesa de 2 personas. Ese es donde duerme y vive el capitán. Que el plan de Fitzroy era invitar a Darwin todos los días a desayunar e intercambiar ideas. Tengamos en cuenta que el capitán de un barco no puede trabar amistad con sus subordinados. Como Darwin no era estrictamente un subordinado, era uno de los pocos con los cuales podía hablar con libertad. Así que iban a pasar casi todos los desayunos intercambiando ideas. Por eso el papel de Darwin era bastante importante en el barco. El barco llevaba unas 80 personas, entre los cuales eran una tripulación de 74 y 6 que se llamaban extranumerarios, o sea, no tenían un papel en la tripulación propiamente, de los cuales 3 eran los indiecitos que estaban volviendo a Tierra del Fuego. Uno era Darwin, el otro era un médico a bordo, y también había un sacerdote
que era el que se iba a quedar en la colonia indígena que se estaba planeando para la Tierra del Fuego. Bueno, así es que finalmente, después de tantas cosas que casi hacen que el viaje no ocurra y que no tengamos todos estos capítulos para hablar sobre la evolución y el viaje alrededor del mundo de Charles Darwin, llegamos a que en un puerto en el sur de Inglaterra, en el puerto de Plymouth específicamente, lo tenemos al Beagle listo para zarpar, y como era costumbre en esa época, el capitán daba una arenga motivadora a toda la tripulación, y bueno, ahí lo tenemos entonces a nuestro amigo Robert Fitzroy haciendo su arenga, y acá lo vemos de espalda, la cabellera de Darwin que lo escucha, y mientras Fitzroy da su arenga vamos a repasar cuáles eran todavía las creencias de la sociedad y la mayoría de los científicos, ¿sí? Era que el mundo había sido creado por Dios, según y tal cual como la Biblia, y que como mucho había sido modificado por algunos eventos como el diluvio universal. Adán y Eva habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Las especies animales habían sido creadas por Dios, no hubo extinciones ni creación de nuevas especies, y recordemos que había algunos pocos científicos transformistas. No era el caso de Darwin, que todavía estaba muy influenciado por sus dos profesores de geología y de botánica, que eran curas y creyentes en esa época. Así que Darwin iba con todas las creencias bíblicas y era meramente a hacer observaciones. Darwin llevaba un libro que era una especie de semilla, podríamos decir, que le había dado su profesor Henslow. Henslow le había dado un libro que se llamaba Principios de la Geología, de un tal Charles Lyell. Era un libro revolucionario para la geología. Quizás después vamos a volver a hablar de ese libro. Y bueno, volvamos un poco, entonces lo tenemos a Robert Fitzroy terminando su arenga, diciendo hacia la gloria navegamos, y efectivamente el Beagle navegó hacia la gloria, pero no hacia la gloria que él planeaba. Así que vamos a dejar acá el capítulo 2 y les pido que busquen Misterio de los Misterios capítulo 3. Si no lo encuentran, se pueden suscribir a mi canal de YouTube para que cuando lo suba reciban un aviso y lo puedan ver. Les agradezco el tiempo y bueno, sigamos tratando de descubrir este misterio de los misterios. Gracias. Se pueden casar y llevar una vida muy parecida a la de cualquier profesión, pueden tener una familia, pero de cualquier manera era algo que muy alejado de la vocación que tenía Charles. Así es que se fue hacia Cambridge, y en Cambridge se anotó en varias materias, y las que más le gustaron fueron dos: geología. Hola, bienvenido al Misterio de los Misterios capítulo 2. En el capítulo anterior habíamos visto cómo ya había ciertos científicos que estaban dando vuelta alrededor de la evolución, podríamos decir. Habíamos visto cómo Carl Linnaeus había hecho su clasificación enciclopédica, biología y botánica. En las dos, sus profesores también eran curas, eran clérigos. Sedgwick de geología y Henslow de botánica eran los que más lo marcaron, y eso ya nos da la pauta de que la educación de Charles empieza a ir para donde nosotros creemos que tiene que ir la historia, ¿no? En este punto, y Charles pudo defenderse respecto a lo que quería el padre y llegaron a un acuerdo. El acuerdo consistía en que Charles iría a Cambridge a tener una educación general, y si más o menos en 2 años no aparecía ninguna vocación, entonces él sería efectivamente cura. Tengamos en cuenta que en la religión protestante los curas, ya Lamarck hablaba del transformismo de los animales. Hemos visto que uno de los seguidores de la idea de Lamarck era Erasmus Darwin, y como su nieto Charles había sido mandado a estudiar medicina a Edimburgo, y volvió para decirle al padre que no quería, y su padre lo iba a hacer cura. En eso hemos dejado el capítulo 1. En el capítulo 2 retomamos